Aleluya. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Gracias porque sin ti sería imposible. Gracias, Padre, porque a través de la obra de tu Espíritu nuestra carne se sujeta, Señor. Se somete a la obediencia tuya. Hoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús declaramos que estamos dispuestos para ti, Señor. Y como cantábamos ahora, como tú quieras, donde tú quieras. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a estar dispuestos para ti en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y a comprender cada día, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Hoy, Padre Celestial, yo te doy gracias por cada vida, por cada familia aquí representada. Hoy declaro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que confiamos y creemos en tu palabra, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy lo creemos, Padre. Hoy creemos no solamente por los que estamos aquí, Señor, sino por aquellos que han escuchado, Dios. Por aquellos a los cuales les hemos hablado, Señor. Y aún aquellos que no han escuchado, Señor, hoy, Padre Celestial, declaramos creyendo, Señor, que hay un obrar de tu Espíritu, Señor, para confrontar, Señor, el espíritu de ellos, Padre. Para tener un encuentro, Señor, contigo, Padre. Que ellos conozcan la verdad y la verdad les haga libres, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Y lo decimos una vez más, Señor. Y yo te invito, iglesia, que lo digamos. Señor, donde quieras, como tú quieras, aquí estoy, Señor. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Y llévame, Señor, a donde tú quieres que yo vaya. Mi familia, mis hijos, toda mi descendencia, Señor, te pertenece a ti, Señor. Y ellos harán lo que tú has dicho que ellos van a hacer. Y ellos son lo que tú has dicho que ellos son, Señor. E irán a donde tú has dicho que van a ir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Él es el Señor. Él es el Rey. Gracias, Señor. Como decía la hermana Leti, qué tremendo es esto de la santidad para compartirlo. Porque cuando nos corresponde hablar sobre la santidad, debemos ser los primeros confrontados. Amén. Y así como ella decía, tuve mis luchas también. Y todos los días yo decía, ¿qué falta? ¿Por qué no logro como lograr o sea, como llegar verdaderamente cuál es la esencia? Pero el viernes pasado, la hermana Cristal, la palabra que le dio el Señor, habló sobre el carácter, habló sobre proceso. Y esta mañana el pastor afirmaba acerca de el carácter de Dios. El carácter de Dios que es santo. Y esta mañana yo decía, Señor, eso era lo que me faltaba. Es simplemente carácter. Es el carácter de Dios. Y el versículo que hemos utilizado de Hebreos 12:14, de seguir la paz y la santidad con todos, tiene que ver con eso.
¿Cómo yo sigo la paz? ¿Cómo yo sigo la santidad con todos? Con el carácter de Dios impregnado en mi vida. Amén. Y mucho hemos conocido acerca de la santidad, mucho hemos escuchado. Para muchos es simplemente un adjetivo. Un adjetivo que puede hacer referencia a personas bondadosas, a personas que no tienen culpa. Un adjetivo que se puede referir a la solidaridad, a la misericordia de alguien, a la amabilidad o a la clemencia de alguien. La santidad puede ser también la cualidad de aquel que está dedicado a Dios. Para muchos es esto. Está dedicado a Dios y a la religión. Pero si lo enfocamos en esos, como en esos paradigmas o en esas definiciones, vemos entonces que la santidad, si es para la persona bondadosa, si es para la persona que tiene clemencia, o aún si es para la cualidad del que está dedicado a Dios, y como dice algún diccionario por allí que leí, dedicado a Dios y a la religión. Entonces vemos que es como para algunos, ¿no? Para unos pocos de pronto. Y para el creyente, ¿qué será la santidad? Para nosotros como creyentes. Levítico capítulo 20, yo le invito a que vayamos allí. Libro de Levíticos capítulo 20. Levítico 20. ¿Ya estamos allí? ¿Ya casi? Verso 26. 26 del libro de Levítico. Y vamos a leer un poco antes, a partir de la segunda parte del 24. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios, que os sé que, como que todos no hemos llegado. El Levítico 20, parte B del verso 24. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los demás pueblos. Por tanto, vosotros haréis distinción entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia. No contamináis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis. ¿De quién somos? ¿De quién somos? Y si somos de Él, si somos del Señor, entonces debemos ser santos. Él dice que los apartó de entre los pueblos para ser suyos. Amén. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el verso 15. Primera de Pedro 1, 15. Dígame si lo hemos encontrado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Si no, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. ¿En qué necesitamos ser santos? En toda nuestra manera de vivir. Vuelvo y repito, y lo recalco varias veces esta mañana: se trata de el carácter. El carácter santo de Dios debe estar plantado en nosotros. O sea, nosotros debemos vivir como santos. Debemos reaccionar como santos. Y es algo que necesitamos hacer, y no solamente cuando estamos aquí, porque yo repito, como en varias ocasiones lo he dicho, aquí todos nos vemos preciosos. No nos falta sino la aureola y las alitas. Amén.
Pero ¿qué pasa? Como decía el pastor, creo, ahora y salimos y alguien nos confronta con algo que no nos gusta. Tú sales aquí nada más a la luz y alguien se atraviesa. O el motociclista, bueno, aquí no se ve mucho lo de las motos. O el peatón o el ciclista, el que sea, se te adelantó y se atravesó el carro. ¿Cómo reaccionamos? Pero si yo llevo la vía, pero si yo estaba primero, pero si esto, si aquello. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Va muy bien, pueda, pase. Si quiere retrocedo y usted le doy la. Eso es el carácter santo de Dios. Amén. Pero para esto nosotros necesitamos un proceso. Amén, como decía la hermana Cristal, un proceso. Ahora, dice la palabra de Dios en los versículos que hemos leído que Él nos apartó. Pero ¿nos apartó de qué? ¿Qué significa esto de apartar? ¿Apartar de qué? ¿En dónde estamos nosotros viviendo? En el mundo. El Señor le dijo, Jesús oró para que el Padre los guardara del mundo, no que los quitara del mundo, sino que los guardara del mundo. Y es lo que nosotros necesitamos. Ser apartados de qué? Estamos rodeados por un mundo que es gobernado por las tinieblas, en su mayor parte. Ahora, ¿cómo evitar ser atrapados en este mundo? ¿Cómo nosotros entonces debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? ¿Cómo ser diferentes? Segunda de Corintios 17, perdón, ese todavía no lo busque. Vamos a Juan 17, perdón. Juan 17, verso 17. Aleluya. Juan 17, 17. Y es la oración de Jesús precisamente por los discípulos. Ahora, dice el verso 13, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Santifícalos en qué? Santifícalos en tu verdad. La palabra es tu verdad. Entonces, ¿cómo nosotros somos santificados? Por la palabra. Hermanos, es la única forma que nosotros necesitamos buscar para tener verdaderamente el carácter de Dios en nuestras vidas. A través de la palabra, hermano. No hay filosofía. No hay monasterio, no hay convento, hermano, que esto lo pueda hacer. Es la palabra, hermanos. Porque muchos seminarios podemos tener y no estoy en contra de los seminarios. Muchos retiros podemos tener y no estoy en contra de los retiros. Pero si nosotros no permitimos que la palabra quede en nuestros corazones y la palabra empiece a hacer ese proceso en nuestras vidas, no va a pasar nada. Vamos a seguir igual. Entonces unamos esto. Santificar es apartar, como decía la hermana Leticia. Significa apartar. Jesús lo que está diciendo es: apártalos por la palabra. O sea, lo que nos aparta del mundo es la palabra. Lo que nos hace nosotros diferentes para reaccionar y para actuar y para ser santos en toda nuestra manera de vivir es la palabra. Es a través de la palabra. No hay otra cosa, no hay otra forma, hermanos. Entonces nuestra labor es que cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, sino que aún también impregnemos a otros de lo que hemos sido llenos del Espíritu de Dios a través de la palabra. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Oh sí, Señor, te bendecimos, oh Rey.
Ezequiel capítulo 44, en el verso 23, dice la palabra del Señor: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Discernir, hacer diferencia, apartar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Amén. Es nuestra labor entonces como iglesia. Cuando cada uno de nosotros, hubo un momento en el cual nosotros rendimos nuestras vidas al Señor, fuimos tocados por la palabra, nacimos de nuevo, empezamos allí un proceso. Empezamos un proceso. Fuimos separados espiritualmente allí del reino de las tinieblas y fuimos traídos al reino de la luz. Amén. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos creemos que hemos sido separados de las tinieblas y hemos sido traídos al reino de la luz? Esto es una decisión de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Cada uno de nosotros decidimos o no. ¿No estamos aquí por decisión propia? Estamos aquí porque decidimos cada uno apartarnos. No estamos aquí porque mi papá me trajo a la iglesia. No estamos aquí porque es que mi esposa me trajo, porque es que mi esposo me trajo. Estamos aquí porque nosotros personalmente decidimos un día: sí, Señor, yo te rindo mi vida, yo me entrego a ti, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, voy a vivir como tú quieres que haga. Ya no quiero más mi vida pasada, quiero vivir como tú quieres hoy que yo viva. Cada uno decidimos. Pero es una decisión, vuelvo y le digo, personal. Pero no debemos quedarnos en esa decisión, porque muchos se quedaron en esa decisión. Muchos sí tomaron la decisión allí y rindieron su vida al Señor. Y la palabra del Señor hizo esa separación inicial, pero luego, o no sé si se olvidaron, o no sé si simplemente no se quieren comprometer más. Y se quedaron allí en ese paso inicial. Y no permitieron el proceso. No permiten que la palabra siga haciendo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para apartarnos de las cosas del mundo. Y no solamente que nos aparte de las cosas del mundo, sino que nos aparte para las cosas de Dios. Amén. Porque es el propósito, no solamente apartarme del mundo, sino que me aparto para lo de Dios. No me voy a quedar en un punto neutral. No, me aparto de lo del mundo, me quito de aquí y paso a apartarme para las cosas del Señor, para las cosas de Dios. Proceso en nuestras vidas que debemos permitir. Amén. Cambiar nuestros hábitos pecaminosos y debemos permitir vivir la libertad verdadera a través de la obra de Jesús en la cruz, por la cual hemos sido libres del pecado y hemos sido libres de la maldición. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Ahora, estamos hablando de libertad. ¿Y por qué somos libres? ¿O para qué somos libres? Porque somos libres del pecado. Ya no pertenecemos al mundo. Amén. Estamos en un proceso. ¿Cuántos estamos ayunando hoy? Levante su mano. ¿Y cuántos terminaron ayer las clases con el pastor Nicasio? Es un proceso. Ayer terminaron sus clases acerca ¿de qué hablaron? De la salud, y la salud enfocada en cómo nos alimentamos. Entonces es un buen proceso, es un buen paso. Yo creo que el ayuno cayó en el día indicado, porque ayer se graduaron, hoy hacen ayuno, hoy descontaminan su cuerpo y mañana ya empieza un proceso de nueva alimentación. Amén. Muchos me estiraron la cara. Pastor Nicasio, si hay que repetir el curso, lo repetimos. Gloria a Dios. Entonces es un proceso en nuestras vidas. Romanos capítulo 8 nos enseña la palabra. Todos conocemos ese versículo, todos muchas veces lo recitamos. Capítulo 8, verso 1 de Romanos. Dice el apóstol Pablo: ahora
pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Somos libres, ¿por qué? Porque estamos en Cristo, porque nos hemos posesionado en un lugar que Cristo nos colocó. Amén. Entonces, no hay condenación, pero ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Mi vida pasada ya no me la puede recordar nadie. Amén. Mis pecados, mis faltas. Y el diablo es el acusador. Y el diablo puede utilizar a cualquier persona. A veces hasta aquí mismo en la iglesia, hermanos. Pero se acuerda que no. Dios ya me perdonó. Dios ya sanó mi vida de esto también. De malas el diablo. Y le digo, hermano, no te dejes utilizar del diablo, porque puede ser un instrumento del diablo para venir a acusar. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces estamos en Cristo, no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu, y no hay ninguna condenación entonces para nosotros. Amén. Y si no hay ninguna condenación es porque nos hemos apartado, porque nos hemos separado, porque hemos permitido ese proceso del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas a través de su palabra para cambiar y transformar nuestras vidas, para pensar, para hablar, para reaccionar diferente a como lo hacíamos años atrás. Amén. Ya no reaccionamos de la misma manera. Ya cuando el carro se nos atraviesa, no sacamos la cabeza o nos bajamos. Tenemos un hermano en Colombia, no sé si todavía, un anciano ya, y él decía que él era de los que cuando alguien se le atravesaba en los semáforos o alguna moto o alguna cosa, él se bajaba del carro con una varilla, y que aún siendo cristiano 2 o 3 veces lo alcanzó a hacer, y era uno de los ancianos de la iglesia. Gloria a Dios, porque él dijo, ya Dios, o permití que Dios cambiara esas formas en mi vida. Carácter. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando tu vecino limpia la grama y te deja la basura ahí al frente tuyo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas si tú tienes tu carro parqueado bien y el vecino llega y se lo coloca el carro de él cerrando el paso para el tuyo? ¿Cómo reaccionas? Ese es el carácter de Dios, y allí debemos mostrar el carácter de Dios en las cosas más sencillas que nos pasan. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no es un pedacito, no es una parte, no es un área. No es que yo en esta parte sí, pero acá yo lo manejo. Como aquel que se convierte y dice, me convierto todo, pero mi bolsillo no. La billetera no. Dice entonces la palabra del Señor, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo, escuche bien hermano, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo lo que somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, se ha guardado irreprochable. Que no haya reproche, que no haya que comentar, que no haya que decir por nuestras actitudes o por nuestras reacciones.
Entonces eso ratifica las palabras de Jesús en Juan 17:17 que leímos atrás. La palabra es la que nos santificará y santificará mi cuerpo, santificará mi alma y mi espíritu claramente. Todo nuestro ser debe ser transformado en este proceso. Todo nuestro ser. Y una de las canciones creo que dos canciones hoy de los que han tonado el grupo de alabanza, tiene que ver con un proceso. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Amén. Y eso es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser cambiados, pero por la palabra. Es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros el que nos redarguye. Es el Espíritu de Dios el que en el momento indicado te dice: ojo, no vas a decir eso. Ojo, no vas a contestar así. Ojo, no vas a reaccionar así. Y es la lucha que tenemos, como enseñaba el pastor Pablo en días pasados. Y como dice el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en mí, pero hay la carne, me está llamando o me está mandando o me está queriendo imponer otra reacción, otra actitud. ¿Qué es lo que va a prevalecer entonces en nosotros? ¿Qué es lo que va a direccionar nuestras vidas ante las reacciones que debemos tener diariamente? Carácter. ¿Qué es lo que va a controlar mi carácter? ¿Es mi carne o es el Espíritu de Dios que está en mí? Amén. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? ¿Cuántos creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros? Pero necesitamos ser gobernados por el Espíritu, hermanos. No que la carne nos gobierne más. No podemos permitir más que la carne siga gobernando. Y entonces podemos decir claramente y podemos exponer nuestras vidas. Como dice, no hay condenación para mi vida. No hay acusación. ¿Por qué? Porque estoy caminando, porque estoy reaccionando, porque estoy viviendo conforme al Espíritu. Amén. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. No tiene que ver con las definiciones de pronto que hemos aprendido. Tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de vida. Tiene que ver cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan, buenas, regulares o malas. ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones de la vida? ¿Cuál es la actitud cuando soy confrontado yo mismo con un pecado o con una falta? ¿Cómo reacciono yo cuando un hermano o una hermana me dice: hermano, eso que hiciste me parece que no está bien? La reacción que tuviste no es la correcta. ¿Y cómo reacciono yo? Santidad. Santidad al Señor. Y acerca de los cánticos que hemos tenido en esta mañana, pues me llevaban mucho también a mirar que tiene que ver con el Salmo 51, que es uno de los versículos también claves de este tema de la santidad que nos dieron para el día de hoy. Salmo 51. ¿Cuántos recuerdan ese salmo? Salmo 51. El salmista escribió este salmo cuando fue confrontado por su pecado. Cuando el profeta Natán fue y lo confrontó, dice la palabra del Señor que David, dice el inicio de este salmo, el título, digamos, el subtítulo: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, luego de su pecado con Betsabé, el profeta Natán vino y lo confrontó con ese pecado. ¿Y qué es lo que hace el salmista? A través de ese arrepentimiento, él en oración pide a Dios que tenga piedad, pero dice en el verso 2: lávame, borra mis rebeliones, dice en el verso 1. En el verso 2 dice: lávame,
más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Dice en el verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré. Pero mire que hay un proceso. Hay un proceso que describe David allí. Arrepentimiento, oración pidiendo purificación. Lávame, límpiame, purifícame. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Y luego de esto entonces el proceso sigue con: crea en mí un corazón nuevo, limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces es algo que tiene que ir progresando, es algo que tiene que ir avanzando. Y vuelvo al comienzo: no nos podemos quedar simplemente con ser cristianos, de título, de Biblia debajo del brazo. Nos vemos muy lindos a veces con la Biblia debajo del brazo, pero con esa misma Biblia a veces golpeamos, con esa misma palabra a veces lastimamos, herimos. A veces las personas que están a nuestro alrededor, sí, que van a una iglesia, que está etiquetado como cristiano, pero sus acciones, sus actitudes, sus reacciones dicen otra cosa. Porque esa persona puede decir: él es un embajador, como dicen, un embajador del reino, es un embajador de Cristo. Y la persona diría: ¿y Cristo reaccionaría así? ¿Cristo me contestaría así? ¿Cristo me hablaría así o me golpearía así? Carácter tiene que ver, hermanos, cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros actuamos ante las situaciones, buenas, regulares, de opresión o lo que se nos presente. Y esas reacciones entonces van a reflejar verdaderamente lo que nosotros somos, hermano. Recuerde, santidad es el carácter de Dios. Es carácter, hermano, lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Si nosotros andamos en comunión con Dios, mostraremos su obra. Y voy a terminar. Si andamos en comunión con Dios, mostraremos la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, a través de las reacciones que tenemos. Demostraremos entonces a quién seguimos, y nuestras vidas podrán impactar verdaderamente a otros a través de nuestras reacciones y de nuestras actitudes. Y entonces de esa manera estamos aplicando el versículo de Hebreos 12:14: siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es necesario que nosotros entonces permitamos ese cambio y esa transformación, ese proceso en nuestras vidas, para que verdaderamente nosotros reflejemos a Cristo en todo tiempo, en todo momento. Que vivamos nosotros verdaderamente la nueva vida en Cristo. Y en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla de esa nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ya no es por ignorancia, sino por dureza. Nosotros podemos, vuelvo y repito, convertirnos o entregar nuestras vidas al Señor, pero si nuestro corazón sigue duro, seguimos igual. Podemos cambiar algunas cosas o mostrar algunas cosas, pero en nuestro interior sigue igual, por la dureza de su corazón.
Estos después que perdieron toda sensibilidad se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Oiga bien el verso 20. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Amén. No hemos aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Cuántos creemos en esto? ¿Cuántos creemos en esta nueva vida? ¿Cuántos creemos que sí es posible? Amén. ¿Cuántos creemos que la santidad no es para unos cuantos escogidos, sino para todos los que creemos, para todos los que aceptamos, para todos los que nos comprometemos? Amén. Pero necesitamos compromiso. Amén. ¿Recuerdan de la anécdota del cerdito, del puerquito? Comprometidos. Yo me acuerdo del pastor Pablo con esa predica y me río solo. Renovaos en el espíritu de nuestra. Ahora dice 25. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad. Carácter. No hablemos más mentira, hablemos la verdad, a costo de lo que sea. A costo de lo que sea. Alguien me decía años atrás: pastor, pero es que si yo no miento, si era una persona que era recepcionista en una empresa, una mujer, y me decía, si yo no, estando el jefe allí, si los acreedores llaman, los acreedores pues a los que la empresa les debe dinero, ellos llaman y mi jefe dice, los viernes cuando es día de pago dígales que no estoy. Entonces si yo no digo que él no está, me echan. Y yo le dije, ¿y? No, pues me quedo sin empleo y los hijos y el estudio y esto y la casa, las obligaciones. Tu confianza está en ese puesto, en esa empresa, en ese cargo, y él te está haciendo algo, te está llevando a hacer algo que es incorrecto. Pero es que es muy fácil porque para ustedes, porque esto y que lo otro. Le dije, no, hermana, fue algo que yo ya viví y lo viví. Y era con un jefe también. Y decían que ese jefe era, pues, digamos así, el diablo disfrazado de gerente. Y un día sucedió, yo respondí el teléfono, él estaba allí sentado y él me dijo, respóndelo. Lo cogí, lo respondí. Es fulano de tal, dile que no estoy. Le dije, si usted quiere, dígale usted que no está. Y me salí. El tipo tuvo que confrontar la llamada, pero inmediatamente sentí digamos el golpe del teléfono, colgándolo, terminando la llamada, y escuché el ruido de la puerta de la oficina de él, y se paró al frente de mi escritorio. Te dije que le dijeras que no está. Y yo le dije, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer, mis principios no lo permiten. Y llamó él al superior o a la superior, porque era una mujer. No sé la conversación que tuvieran, pero después la jefe me llamó y me dijo, pasó esto y esto y esto, y le dije, no le pidas eso a Carlos porque él no lo va a hacer. Dios me respaldó allí, porque según eso mi futuro era afuera, pero Dios me respaldó. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde, como decíamos ahora, estamos dispuestos a pagar el precio? A vivir verdaderamente, desechando la mentira y hablar verdad. Eso es, hermanos, el carácter de Cristo en nosotros, el carácter de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Carácter. No que no nos enojemos.
Nos enojamos, ¿cierto? ¿Sí o no, Dani? Nos enojamos con ella, ¿cierto? Sí, nos enojamos. ¿O no, pastora? Pero no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y es un ejercicio que hemos tenido que hacer con mi esposa, porque así nos enojábamos. Y tiempo atrás de pronto le dábamos lugar al diablo. Pero alguien nos dijo un día y se nos quedó grabado: cuando ustedes se acuestan enojados, hay un espíritu inmundo durmiendo en medio de ustedes. Cuando ustedes se acuesten enojado con su esposa, hay un espíritu inmundo allí. Cuando usted se salga a la sala y la deje a ella en la alcoba y duerma aparte, el diablo entra y duerme con cada uno. Ojo vivo. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y esto no solamente con la esposa y el esposo, sino con nuestros hijos y con toda persona. Si hay una dificultad, si hay una diferencia, tengamos carácter y hablémoslo, sentémonos, acordémonos y bueno, listo, hermano, lleguemos a acuerdos y vamos para adelante. El que robaba, no robe más. Bueno, no voy a profundizar porque creo que sobra, pastor, ¿cierto? Pero no robemos ni tiempo, hermanos. En la empresa donde trabajamos, no robemos tiempo tampoco. Si no, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, oiga bien, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabía usted que la malicia es pecado? Es pecado. Es pecado. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con nuestro carácter. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos tomar decisiones, hermanos, de darle a la palabra el primer lugar en nuestra vida. Debemos tomar la decisión, una decisión que sea de calidad, una determinación de la cual no haya marcha atrás. No volvamos atrás, hermanos. No estemos otra vez poniéndonos las camisas viejas del viejo hombre, las viejas vestiduras. Desechemos eso. Desechemos todo esto y sumerjámonos en su palabra y permitamos que ella haga su obra. Dejemos que ella nos aparte de las cosas del mundo para las cosas de Dios. Amén. Santidad al Señor. Seamos santos simplemente porque, como dijo la hermana Leti, es una orden, es un mandamiento el ser santos. No es una opción, no es si puedo. Debo ser santo y debo permitir cada día más y más ese obrar del Espíritu de Dios en mi vida a través de la palabra del Señor para ser santo, confrontándome con ella. Como decía el pastor también en su oración inicial, o decía la hermana Leti, que es como un espejo, pero que ese espejo nos refleja nuestras impurezas, pero que no nos quedemos con las impurezas, sino que tomemos la decisión que debemos tomar. Amén. Yo le invito a que allí donde usted está, inclinemos el rostro